Buenos días amigos de nuestra comunidad, hoy volvemos con un nuevo tutorial. En este veremos en qué situaciones y cómo utilizar el objeto nativo JSON Package dentro de aplicaciones cliente Power Builder. Para nuestra agenda de hoy veremos primero 3 ejemplos o casos de uso con este objeto. Luego revisaremos sus funciones más principales o comunes y terminaremos con una demo. Casos de uso con JSON Package. Bueno, un escenario puede darse cuando en la aplicación Power Builder se necesite integrar en un solo objeto JSON información con estructuras mixtas de datos. Lo mismo para extraer datos JSON integrados que se reciban desde una función de una web API. Un ejemplo aquí es que tenemos que procesar datos JSON con dos estructuras totalmente diferentes. Una que corresponde a la tabla persona y otra que corresponde a la tabla departamento. Entre ellas no hay ninguna relación, pero necesitamos que vayan juntas o que las recibamos juntas al interactuar con la web API. Dentro de este paquete JSON, person y department vienen a ser las keys que identifican la sección correspondiente. Un segundo ejemplo con este mismo escenario es cuando necesitamos procesar datos de tipo PBBlob. El PBBlob es un tipo de dato que puede venir de una web API y este dato es un dato muy particular porque tiene una estructura que tiene, por ejemplo, información del tamaño, la longitud y también el valor que viene de la imagen o del blob que está guardado en la base de datos, pero este viene en formato base 64. Entonces, para acceder a este valor, nosotros tenemos que ir a la etiqueta value o a la key value para tomar esa información. Y uno de los escenarios más utilizados con JSON Package es cuando necesitamos enviar o recibir datos JSON que tengan alguna cardinalidad, por ejemplo 1 a 1 o 1 a muchos. El más utilizado es el cabecera detalle, ¿no? Cabecera de factura, detalle de factura, cabecera de orden de compra, detalles de la orden de compra. En este JSON que vemos aquí, la tabla Project se relaciona con la tabla Person a través del campo Business Entity ID. ¿Cuáles son las funciones más principales, las más utilizadas en JSON Package? Bueno, primero tiene que ver con la captura del valor de una key específica. Para ello utilizamos la función getValue. La información que puede estar alojada en la key puede ser de tipo string, puede ser un objeto JSON o un arreglo JSON. Por su parte, para poder establecer una key al momento que estamos armando un paquete JSON, utilizamos la función setValue y también los valores que se le pueden asignar a una key pueden ser de tipo string, un objeto JSON o un arreglo JSON. La función loadString nos ayuda a cargar en un paquete JSON Package el contenido completo de un string que contiene data en formato JSON. Por su parte, getJSONString nos ayuda a obtener la cadena string del JSON Package, la cual podrá posteriormente ser enviada a una función de una web API. Empezamos con el primer ejemplo donde tenemos en un solo paquete JSON dos registros de dos tablas diferentes que no tienen ninguna relación entre sí, tabla persona y tabla departamento. Al enviar los argumentos nos traen los dos valores de manera conjunta. Entonces en Power Builder, ¿cuál sería el tratamiento para procesar este tipo de JSON? Bueno, podemos tener una ventana. Aquí en esta ventana, para representar esos dos registros, tengo dos data windows, uno para persona y otro para departamento. Y entonces un botón recuperar, donde trabajamos primero con las variables, trabajamos también con un objeto REST Client y con la función sendGetRequest. Esta función permite que a través de la llamada de una URL, precisamente la URL que estamos viendo acá, la estoy colocando aquí con un argumento que en este caso ya es fijo, número 3, y luego tiene un segundo argumento que corresponde a la información que va a recuperar.
En este caso va a recuperar todo el paquete JSON. A continuación, utilizando el objeto JSON Package ya instanciado, utilizamos la función loadString. Esta función lo que hace es tomar el texto o el string que viene de la Web API y lo pasa ya de manera nativa a un objeto JSON Power Builder. En este caso es un objeto JSON Package. Y algo muy interesante para poder capturar una sección específica del package y asignar los datos a un data windows es a través de la función getValueToDataWindow. ¿Qué significa esto? Mencioné que tenemos una función getValue, pero esta tiene también variantes. GetValueToDataWindow permite de que podamos acceder a una sección específica del JSON, es decir, person, por ejemplo, todo esto, y lo asignamos directamente a un data windows. Esta función se va a encargar ya de insertar los registros correspondientes a este data windows. Es importante también mencionar que lo que hace es insertar registros, por eso es que aquí estamos haciendo un reset para data windows 2 y data windows 3. De manera idéntica hacemos el trabajo para department a través de la función getValueToDataWindows y lo asignamos al data windows 3. Este es data windows 2 y data windows 3. Ejecutamos la aplicación, recuperamos los datos y allí tenemos exactamente la misma información en el navegador y en la aplicación Power Builder. El segundo ejemplo tiene que ver con el escenario donde tenemos que llamar a una función que devuelve un tipo de dato pvblob. Mencionamos que el pvblob tiene una estructura en sí, donde tenemos el tamaño, la longitud y tenemos una key que se llama value, que representa el valor del dato blob almacenado en la base de datos, pero que ahora lo tenemos en formato base64, el cual es finalmente un texto. Entonces, al interactuar con la Web API y poder capturar diferentes registros, obtenemos finalmente la información de manera dinámica y de manera conjunta por ser pvblob. Entonces, en Power Builder lo que tendríamos que hacer es primero tener un campo o un control de tipo picture. Aquí vamos a capturar imágenes de una tabla que tiene imágenes de bicicletas. Entonces el usuario puede ingresar el código de la bicicleta y a través de este botón Get Image capturamos esa imagen. Capturamos el texto, que es el ID que coloca el usuario, y a través de la llamada de sendGetRequest del REST Client pasamos ese dato, llamamos a la función, concatenamos la llamada a la función y finalmente obtenemos los datos en esta variable. Todo el package lo recibimos aquí en LSData, es decir, todo esto. Entonces con JSON Package, de manera muy similar al ejemplo anterior, pasamos la información que está completamente en texto, se lo pasamos al paquete nativo Power Builder, JSON, y finalmente con esa misma variable obtenemos con getValue, con la función getValue, la sección específica que nos interesa, en este caso la sección value, y esa es la que tiene la información de la imagen. Como esta imagen está en base64, tenemos que decodificarla utilizando el coder object para que a partir de allí ya podamos tener el dato finalmente en un blob y asignarlo a través de la función setPicture a nuestro control. Entonces ejecutamos, colocamos el ID, por ejemplo el que hemos utilizado en el navegador 76, y aquí tenemos la información. El último ejemplo es en el escenario de cabecera detalle o donde los registros tengan alguna cardinalidad aún siendo de entidades separadas. Por ejemplo, aquí tenemos una entidad que representa un registro de la tabla persona o person, y aquí tenemos los registros que pertenecen a la tabla proyectos relacionados a esta persona. Y como vemos, tenemos un campo que los asocia o que los relaciona, Business Entity ID. La implementación técnica en el lado cliente es exactamente igual al escenario 1 que vimos hace un momento. Queda solamente dar un vistazo en la parte de la Web API para ver cómo es que se implementa este tipo de paquetes.
Tenemos también un video que habla en más detalles de cómo implementar ya un escenario completo, un CRUD Master Detail, que también está en nuestro canal, así que pueden darle una mirada también. Aquí lo que utilizamos es un objeto que se llama eDataPacker. Este eDataPacker pertenece al framework SnapObjects y es el que nos ayuda a que recuperando datos de una función de un servicio podamos empaquetar esos datos en una etiqueta, por ejemplo person, por ejemplo project, y asignarlos de manera, digamos, separada en el objeto dataPacker. Finalmente retornamos ese paquete, el cual es el que vemos aquí en el navegador. En el caso de Power Builder, la implementación, como les mencioné, es idéntica al escenario 1. Tenemos dos data windows para la cabecera, para el detalle. La recuperación también es idéntica con send get request. Y ya luego es el trabajo con JSON Package, y lo instanciamos, usamos load string y finalmente la función getValueToDataWindows para asignar la data de las secciones del JSON, por ejemplo person, por ejemplo project, a los diferentes data windows. Y bien, este ha sido nuestro tutorial de hoy con el JSON Package. Estamos siempre atentos a sus comentarios, sugerencias y a su buena disposición para compartir este contenido. Conmigo será hasta una próxima.